Veíamos la definición de Moed, que es tiempo señalado, lugar de reunión, fue lo que vimos hace 8 días. Y veíamos cómo en Levítico 23, Dios le habla a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas, ¿cierto? O los tiempos designados del Señor para vosotros, que vosotros, perdón, han de proclamar como santa convocaciones son estos, ¿cierto? Y comienza a listarlos. Ahora, algo muy interesante que veíamos es que, ¿cómo lo traduce la Biblia? ¿Las fiestas qué? Señaladas. Pero realmente es qué? Los tiempos designados. Y ahí viene parte de la tradición, ¿sí? De la tradición que incluso tuvieron los traductores, en pensar únicamente en las fiestas de primavera y en las fiestas de otoño. Pero hay algo muy interesante, y es en el versículo 3 de Levítico. ¿Alguien tiene ahí que rápidamente busque Levítico 23:3? De pronto puede ser tú que tienes ahí la textual. Levítico 23:3. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Listo? Sí, toma, léelo con el micrófono. 23:3. 6 días se trabajarán, pero el séptimo día será sabbat, de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo en sabbat, para Jehová en todos vuestros asentamientos. Muy bien. Entonces, sí de que no son 7 los tiempos designados por Dios, sino 8. ¿Cuál es el octavo? Que no mencionamos hace 8 días. El que acabo de leer ella, el sabbat o el sábado. Levítico 23 dice, estos son los tiempos designados ¿de quién? ¿De los judíos? ¿Qué dice el versículo? Del Señor. ¿Y comienza con qué? Con el sabbat, y luego sí sigue en el versículo 4 con la Pascua, ¿cierto? La llamada Pascua, el Pesaj. Ahí las tenemos. Entonces tenemos, estos son los tiempos designados ¿por quién? Por el Señor. Muy bien. Y eso fue lo que vimos la vez pasada. Veíamos en el calendario cómo caen cada uno de esos tiempos, ¿cierto? En el primer mes tenemos las fiestas de primavera, ¿cierto? El Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos. Se cuentan las 7 semanas y tenemos el Pentecostés, ¿cierto? El Shavuot. Luego tenemos en el séptimo mes la fiesta de las trompetas, o el día de trompetas, el día de expiación de perdón, y los tabernáculos, que son las fiestas de otoño. Muy bien. Yo creo que ya después del ejercicio ya quedamos, ¿cierto? Un poquito más claros con eso. Y el Señor nos dice que cuál es el primer mes del año, en Éxodo 12:2. El mes donde se celebra ¿qué? El Pesaj, los panes sin levadura y los primeros frutos. En Éxodo 12:2 dice, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. ¿Cuál? ¿El séptimo mes? ¿Cuál? El primero, ¿cierto? ¿El primer mes cuál es? Donde cae el Pesaj, los panes sin levadura y los primeros frutos, ¿cierto? Es lo que nos dice la Biblia y yo prefiero quedarme con aquello que la Biblia dice. ¿Listo? Hay una tradición, que fue lo que hablamos hace 8 días, que viene de Babilonia, ¿cierto? Que fue heredada a los fariseos, que luego los fariseos vinieron a ser los judíos ortodoxos y que habla del Rosh Hashanah, ¿sí? Cuya expresión solo aparece una sola vez, una única vez en la Biblia, que es en Ezequiel, y no se refiere, o sea, y no aparece en Levítico ni en ninguna parte como un mandamiento de Dios. Pero bueno. A tal punto que incluso ustedes no escuchan hablar del Yom Teruah, sino que escuchamos hablar usualmente del Rosh Hashanah, cuando ni siquiera está listado en los 8 Moed de Dios, los 8 tiempos designados por Dios. Y aquí teníamos, ¿se acuerdan? El calendario bíblico versus ¿qué? El calendario gregoriano, ¿cierto? El primer mes bíblico es alrededor de marzo, ¿cierto? Marzo o abril. En esta ocasión, en este año va a ser en abril. Porque el calendario, ¿cómo es el calendario bíblico? No es netamente lunar, ¿cierto? Porque si no tendría un desfase. Es semilunar, porque es una combinación tanto de la luna como del sol para determinar por lo menos lo que va a ser la primavera. En cambio, el calendario gregoriano es primordialmente solar, ¿cierto? Debido a la adoración de las culturas ancestrales
al sol como un dios. Y aquí llegamos a la primera pregunta de esta tarde. Así como tuvimos muchas preguntas la tarde anterior, hoy vamos a enfocarnos en esta única pregunta. ¿Por qué es importante que la iglesia guarde los tiempos señalados por Dios? Vamos a intentar responder esa pregunta en esta tarde. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Aparte de decir, ay, sí, chévere, el saber esas cosas, el saber los nombres de los meses, que son dioses, que enero es el dios Jano, Llano, ¿cierto? El de las dos caras y que por eso es el primer mes, ¿cierto? Porque es la transición de lo viejo a lo nuevo y demás, como ellos creían. Pero aparte de eso, ¿por qué es importante? Entonces vamos a entender las maquinaciones de Satanás o las maquinaciones satánicas a través de la historia. Segunda de Corintios 2:11 dice, les hablo a ustedes para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vamos a hacer un recorrido muy breve en la historia. En el año 70 viene la destrucción del templo de Jerusalén, ¿cierto? Y el saqueo de Jerusalén por parte del emperador Tito. Según dice la historia, él había dicho a las tropas que no fueran a destruir el templo, y según dice la historia, las tropas no lo escucharon porque estaban muy ardidos, por decirlo de esa manera, con los judíos, porque habían dado una batalla, ¿sí?, de meses y meses, tenían sitiada la ciudad y no habían logrado entrar. Entonces cuando por fin entraron, tomaron represalia, destruyeron el templo, se cumplió una profecía que había dado Jesucristo, ¿sí? De cierto les digo que no quedará este edificio piedra sobre piedra, que no sea removida. Eso ocurrió en el año 70. Pasan las décadas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El pueblo judío es un pueblo muy guerrero, ¿sí? Está chocando cada vez más con Roma. Después de la destrucción del templo, establecen en la ciudad de Roma lo que viene a ser Aelia Capitolina, ¿sí? Una ciudad griega. O sea, le cambian el nombre a Jerusalén, perdón. Donde era Jerusalén, ¿sí? Después de ser destruida, la fundan de nuevo y le colocan el nombre Aelia Capitolina, ¿sí? Eso lo hace el emperador Adriano, Helio Adriano, por eso le pone Aelia, en honor a él mismo. No queda rastro de Jerusalén y empieza a poner unas restricciones. Prohíbe la circuncisión, prohíbe guardar el sabbat, ¿sí?, el séptimo día o el sábado, prohíbe que lo guarden. O sea, se la monta, por decirlo de alguna manera, a los judíos. Los judíos empiezan a sentir toda esa presión y nuevamente hacen lo que mejor saben hacer, es una revuelta, ¿sí? Se rebelan en contra del imperio, logran destruir toda la legión que estaba ahí en Jerusalén, logran incluso repelerlos de muchas ciudades de Palestina, alcanzan a tener un reinado como unos 2 o 3 años, crean sus propias monedas y demás, pero el imperio romano es demasiado grande, entonces manda a llamar más tropas, destruyen completamente a los rebeldes, y lo que era conocido como Judá desaparece por completo. A partir de ese punto en la historia, en el año 135, se conocerá como la Siria Palestina. ¿Han escuchado de eso? La Siria Palestina. En el año 135 es cuando se establece que no será más Judá, no quieren saber nada más de los judíos, será Siria Palestina. Se prohíbe todo lo que tenga que ver con los judíos, se persigue a los judíos y sacarlos de las ciudades para que no vuelvan a hacer una revuelta y demás. En el lugar donde quedaba el templo se establece una estatua de Zeus, y en el lugar del monte del Calvario, donde fue crucificado Jesús, establecen una estatua de Afrodita. Todo esto pasa ahí, los judíos son expulsados y demás, se prohíbe celebrar fiestas judías, se prohíbe guardar el sábado. Entonces los que ven que guardan el sabbat, recuerden que ¿cuál es la primera fiesta, el primer tiempo designado por Dios en Levítico? El sabbat, guardar el sábado. Los traductores colocaron fiestas porque están con la mentalidad de únicamente las 7 fiestas, pero ahí Levítico 23 dice, estos son mis tiempos, ¿y cuál es el primero de ellos? El sábado, ¿cierto? Y luego sí comienza con el resto de fiestas como la conocemos. Entonces, los que veían que guardaban el sábado, pues se volvían en sospechosos de ser judíos y en enemigos del imperio. Entonces empieza a haber una persecución a nivel de todo el imperio. ¿Qué acontece? La iglesia en Jerusalén, o que ahora se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Ya no es Jerusalén,
sino Aelia Capitolina, ¿cierto? Ese nombre está bonito, ¿cierto? Sí, claro. En fin, está muy fácil de recordar. Aelia Capitolina. La iglesia en Jerusalén, al ver esto, por primera vez en su historia, en el 135 después de Cristo, nombra a un obispo que no es judío, sino que se cree que es italiano, que es un señor llamado Marcos. Lo nombra como obispo sobre la iglesia ¿de dónde? De Jerusalén. Y en cabeza de Marcos, la iglesia en Jerusalén decide que para no ser perseguida, lo mejor era no mantener la ley mosaica o la Torá y cambiar el día de adoración del sábado bíblico, que lo venían haciendo en todas las décadas anteriores, al domingo o el día del sol, por la persecución que estaba sobre los judíos. Y fuera de eso, debido a la persecución, las iglesias en Roma y Alejandría también deciden cambiar la adoración del sábado bíblico, que venía desde décadas, establecido por los apóstoles, por el domingo, para distanciarse de los judíos, que no nos confundan con ellos, que no nos persigan, poder tener las cosas más fáciles, más suaves, a pesar de que por décadas, ¿sí?, se había celebrado siempre los servicios en el sábado. Incluso se reunían en las sinagogas. Los lugares de reunión se les llamaba también las sinagogas. Y lo cambiaron por el día más conveniente, el domingo o el día del sol, que así era como era conocido en esa época. ¿Y por qué hacen todo esto? Para distanciarse cada vez más de ¿quiénes? De los hebreos, ¿cierto? Y que no los confundan por hebreos y así no sufrir persecuciones. Y así comienza toda una bola de nieve. Así comienza la estrategia satánica. ¿Qué es lo primero que hace? Por medio de la persecución y el temor, logra que la iglesia abandone el primer tiempo designado por Dios. ¿Qué cuál es? El Sabbat, como día de reflexión, de adoración, de buscar de Dios, ¿sí?, de dejar todo trabajo, ¿sí? Si lo contextualizamos podríamos decir de alguna manera que es, ¿sí?, dejar toda carga pesada, ¿cierto? Mi trabajo, aquello que me da alguna remuneración, de pronto aquello que, ¿sí?, que me cuesta durante la semana, podría ser el estudio y demás, no sé cómo lo quieran tomar. Deciden dejar ese día que apartaban para el Señor, y lo pasan para un día más conveniente, ¿cierto? El primer día de la semana, el día del sol, y mucho más conveniente porque el resto de religiones adoraban en el día del sol, porque la religión grecorromana, su centro era el sol como Dios, bueno, uno de sus mayores centros, que tenía muchos dioses. Entonces se parecen más a ellos, se confunden más con ellos, ¿sí?, y no los van a perseguir como persiguen a los demás. Y ahí tenemos la maquinación satánica. Destruye el primer tiempo señalado por Dios. Entonces de ahí en adelante le quedaría más fácil destruir los otros tiempos señalados por Dios. Entre comillas, ¿no? No es que lo destruya literalmente. Hacia la mitad del segundo siglo, ¿cierto?, la iglesia en Roma decide que no es conveniente, ¿sí?, celebrar el Pesaj el 14 del primer mes, que es más conveniente que lo celebren el primer domingo después del equinoccio, ¿sí?, de primavera, como lo hacían todas las demás religiones paganas y ritos al sol. Entonces, para distanciarse de los judíos y para que no los confundan con los judíos, deciden que es más conveniente, para no sufrir, hacer ¿qué? Mover la fiesta, ¿cierto?, unos cuantos días, celebrarla después del equinoccio, ¿cierto?, de primavera, y celebrarla en el siguiente domingo, o sea, en el siguiente día del sol. Obviamente las iglesias en Asia no lo aceptan, esto lo impulsa la iglesia en Roma. Las iglesias en Asia no lo aceptan, ¿sí? No aceptan cambiar tampoco el sábado bíblico. Ellos continúan respetando el sábado como el día de adoración, como el día del Señor, como el día de reunión. Y es tanto así que en el 155, Policarpo, que era el obispo, ¿sí?, de Esmirna, viaja a Roma para hablar al respecto y decirles: lo que ustedes están haciendo, ¿sí?, no está bien. Nosotros debemos conservar aquello que hemos recibido de parte de los apóstoles.
Y él termina con: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Policarpo era discípulo directo de Juan, es algo muy interesante. Y él en su declaración dice precisamente: lo que hemos recibido los apóstoles, lo que hemos recibido durante décadas, ¿cómo lo vamos a cambiar ahora? Y lo que dicen las escrituras, ¿cómo lo vamos a cambiar por conveniencia? Roma no escucha, decide luego hacer un concilio a cabeza del obispo Víctor, y en el concilio deciden condenar la celebración del Pesaj el 14 del primer mes. Y envía una carta, ya en esa época ya había muerto Policarpo, era Polícrates en Éfeso, envía una carta diciendo: vea, hemos decidido que todas las iglesias debemos celebrar no en el 14, sino en el domingo siguiente al solsticio, ¿listo? Al equinoccio, perdón, de primavera. Y Polícrates, muy respetuosamente, le responde una carta. Esta carta está a nivel histórico y es muy interesante lo que responde. Les voy a leer este pedazo. Nosotros observamos el día exacto, es la respuesta, sin adicionar y sin quitar. ¿Sin qué? Sin adicionar y sin quitar. Felipe, uno de los 2 apóstoles, Juan, quien era un testigo y maestro y se reclinó en el pecho del Señor, Policarpo de Esmirna, quien era un obispo y un mártir, todos estos observaron el 14º día del mes de acuerdo al Evangelio. ¿De acuerdo a qué? Al Evangelio. Sin desviarse en ningún aspecto, pero siguiendo la regla de fe. El obispo Víctor no le gusta eso, amenaza con que va a excomulgar a todas las iglesias de Asia, pero los de Asia le dicen: usted no tiene autoridad. Sí, o sea, hay una autoridad local ya delegada por Dios, y Roma quería, ¿sí?, empezar a sobreponerse sobre todas las demás congregaciones, y sobre todo torcer la escritura y demás. A partir de ese punto, se habla de esta palabra que es muy fácil de pronunciar: cuartodecimanismo. Díganlo 3 veces seguido. Rápido. O los cuartodecimanos. ¿A qué se refiere eso? A aquellos que guardan el 14 del primer mes. Y empiezan a decir: los que guardan el 14 del primer mes, o los cuartodecimanos, son una secta. ¿Sí? O sea, la iglesia en Occidente empieza a decir que los que guardan el día que es bíblico, el día que Dios estableció, el Moed de Dios, son una secta. Y se conocen a nivel histórico como los cuartodecimanos, cuando son aquellos que no han querido desviarse ni dejar lo que Dios ha dicho. Los emperadores romanos, ¿cierto?, continuaban con ese odio por los judíos, detestaban todo lo que tuviera que ver con ellos, y empezaron a influir la iglesia en Roma, en Alejandría y demás ciudades del imperio. El emperador Constantino, en el año 325, ¿cierto?, se nos dice que se hace cristiano, convoca un concilio, el famoso concilio de Nicea. Alrededor de 300 obispos van, sobre todo del oeste. Las iglesias de Oriente no asisten porque no quieren tener nada que ver con cómo se ha desviado Roma, y fuera de eso, no aceptan que sea un emperador el que llame un concilio de la iglesia de Dios. Y en ese concilio determinan lo siguiente, entre muchas otras cosas. Al rechazar sus costumbres, hablando de los judíos, establecemos y pasamos a las generaciones siguientes. ¿Sí ven? Se estaban proyectando. Esto se llama iniquidad. Algo más razonable. ¿Sí? No hay necesidad de sufrir persecución. ¿Para qué vamos a guardar el séptimo o el siguiente día? ¿Sí? Pero ¿qué tiene de malo? Lo que importa es la intención del corazón. Aunque Dios haya dicho: estos son mis tiempos designados. No importa, lo que importa es lo que hay en tu corazón. Y que ha sido observado desde los tiempos, desde los sufrimientos de nuestro Señor. Una mentira. Porque ¿cuándo fue sacrificado Jesucristo? El 14 del primer mes, de acuerdo a las Escrituras. Porque todos los tiempos designados por Dios son sombra y figura de Jesucristo. Por lo tanto, no tengamos nada en común con los detestables judíos. ¿Sí ven la raíz del asunto? ¿Qué dice? Con los detestables judíos, ¿cierto? Quienes son nuestros adversarios. Porque hemos recibido de nuestro Señor otro camino. Aquí empezó toda una bola de nieve. En el año 354, el obispo Liberio de Roma, ¿cierto?, ordena a las personas celebrar en diciembre 25 el nacimiento de Jesús.
dado que igual ya estaban acostumbrados a celebrar en esas fechas el nacimiento del sol. ¿Qué es lo que pasa el 25 o alrededor del 25 de diciembre? El solsticio de invierno, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? El eje de la Tierra tiene una rotación, ¿cierto? ¿Se dice rotación? Una inclinación, perdón, sí, un movimiento de inclinación, ¿cierto? Lo que hace que el Sol, ¿cierto? Desde esta zona, desde la zona de Oriente, parezca que está, al mirar el horizonte, más abajo que de costumbre, porque la Tierra va haciendo este proceso de inclinación, ¿sí? Entonces se va viendo, hace el efecto de que el Sol pareciera que sale cada vez más abajo. Entonces ahí se habla como si el Sol llegara a un punto en que casi que murió, ¿sí? Y ahí es cuando vuelve y nace, porque ahí otra vez empieza la inclinación a la inversa y se empieza a ver como si el Sol cada vez estuviera más arriba, el nacimiento del Sol. Y así era como se celebraba el nacimiento del dios Sol. Pónganle el nombre que le quieran poner, ¿sí? Muchas culturas de la antigüedad lo celebraban de esa manera. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Dijo, bueno, ustedes ya todos celebran el nacimiento del Sol, pues celebremos el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Lo cual no tiene ninguna lógica porque era el solsticio ¿de qué? De invierno. Era imposible que Jesucristo pudiera haber nacido en esa época, ¿sí? ¿Por qué? Por los relatos que nos dan Lucas y demás acerca de las fechas, del censo, de la movilización que tuvieron que hacer. No pudo ser posible en invierno, nunca se hacía un censo en invierno y demás. Entonces lo hicieron netamente porque era la costumbre. Celebrar el nacimiento de un dios Sol, pues ahora quitemos dios Sol y coloquemos ¿qué? Jesucristo. Cuando la Biblia en ninguna parte nos llama a celebrar nacimientos, ni cumpleaños. ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué no? Primero, porque Levítico 23 nos lo dice. Y segundo, porque al ser un calendario semilunar, no había una manera exacta de saber en qué día había nacido determinada persona. Porque el calendario variaba. ¿Te acuerdas? Un año podía tener 12 meses, al siguiente 13 meses. Entonces no había una manera de saber exactamente cuándo había nacido y demás. El caso es que esto se da en Roma, ¿sí? En el 380, el emperador romano Teodosio saca un edicto que declara que se debe dar muerte a los cuartodecimanos. ¿Quiénes son los cuartodecimanos? Los que guardan el 14, ¿cierto? Los que se han mantenido fieles a las escrituras. Pero les dan un nombre para que suene a secta, y para que sea más fácil rechazarlos y destruirlos. Y dice que se atreven a perpetuar el atroz crimen de celebrar en un día inapropiado el festival. ¿Sí? ¿Cómo puede la tradición torcer completamente las escrituras y lo que Dios ha hecho? Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz, ¿cierto? Y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿cierto? Ahí se cumple la escritura. Le estaban diciendo bueno, y así pasaría por los siglos siguientes hasta nuestra época. Le estaban diciendo bueno aquello que ni siquiera tenía un respaldo escritural y que no había sido dado por Dios. Y le estaban diciendo malo a aquello que Dios había dado y designado, ¿sí? Tenían por malo guardar el sábado y por bueno guardar el día del sol, cuando en ninguna parte de la escritura lo avala, ¿sí? Tenían por malo celebrar el 14 del primer mes, y por bueno celebrar con el equinoccio de primavera, ¿cierto? La fiesta del sol en el día del sol. Y así fue como la iglesia oficial decidió cambiar los modelos de Dios, ¿cierto? Dejaron de lado el calendario bíblico, y fuera de eso comenzaron a adicionar celebraciones que Dios nunca nos llamó a celebrar, y a mezclar ritos paganos dándoles nombres espirituales y demás. Estas son algunas fiestas, ¿cierto? Estas son fiestas que la iglesia nunca celebró como un moed, como un tiempo designado por Dios en el primer siglo de su existencia, y no tienen ningún respaldo bíblico. Primero, el domingo como el sabbat cristiano. Y ustedes van a escuchar esa expresión, y en la tradición, en la literatura van a encontrar, es que el domingo es el sabbat cristiano, y no tiene ninguna lógica, ¿sí? Y no tiene ningún respaldo histórico ni bíblico. Si analizamos la historia podemos ver cuándo se desvió la iglesia oficial. Lo que pasa es que una mentira repetida 1000 veces
termina convirtiéndose en una verdad para aquel que la repite y la escucha. Entonces ese es el poder que tiene la tradición. ¿Mm? A lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. ¿Mm? Díganle ustedes a personas que están de pronto en una iglesia tradicional que van a empezar a guardar el sábado y los van a tener por judaizantes, por una secta, por cuartodecimanos, etcétera, etcétera. Es la historia se repite. Segundo, el nacimiento de Jesús. En ninguna parte en la palabra nos manda a celebrarlo, en ninguna parte está. Tercero, la resurrección de Jesús en la Pascua. Cuando Jesucristo celebró el Pesaj, o la llamada Pascua, ¿sí? Ese 14º día, ¿se acuerdan qué instauró en ese momento? ¿Qué hizo él en esa noche? ¿Cierto? Partió el pan, ¿qué más dio? El vino, ¿cierto? Y dijo, hagan esto y anuncien ¿qué? Mi muerte. Cada vez que ustedes hagan esto, están anunciando mi muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese. Entonces la iglesia se reúne el 14, ¿cierto? Tienen esa cena, ¿sí? Ese Pesaj, ¿sí? Parten el pan, la copa, etcétera. Tienen muchos significados y demás. Y anuncian ¿qué? La muerte de Jesucristo. ¿Qué hizo la iglesia en Roma? Lo mandó para el domingo, ¿cierto? El día del sol, y empezó a anunciar que era la resurrección de Jesucristo. Y le cambió todo el significado y demás. Fuera de eso, algo más que la iglesia nunca celebró y que no nos manda la Biblia, el año nuevo. Ninguna de los moed de Dios incluyen, celebren en este día un nuevo año. Dice, este es el primer mes, y a los 14 días de este primer mes, celebren esto, hagan esto, hagan esto. Muy interesante, ¿cierto? Y lo último, las fiestas de cumpleaños, por lo que les dije anteriormente. No tenían registro, ¿sí? Del día exacto en que había nacido una persona, porque como iba variando el calendario, no iba a ser el día exacto y demás. Además que todas las culturas celebraban el cumpleaños de los dioses, de sus dioses. Entonces, precisamente el pueblo judío se guardó de hacer eso, porque todos lo hacían era para celebrar el cumpleaños de los dioses. Luego de que se instaura un calendario más universal, en vez de adorar a los dioses, pues se empieza a establecer el calendario de los emperadores. Luego, pues cada persona ya tiene la fecha de su nacimiento y celebra su cumpleaños. Dato interesante, no tiene nada que ver, pero entre paréntesis, la Biblia satánica sí considera que el día de tu cumpleaños esta es la festividad más grande en el calendario satánico, porque es la exaltación del yo. Se los dejo ahí. Interesante. La iglesia en general, ¿cierto? Sigue las tradiciones de los hombres antes que al Dios del cielo y a su palabra. Siempre ha perseguido y ha matado a dos clases de personas, la Inquisición y demás. Siempre han matado a los que no hacen la voluntad de Dios y a los que hacen la voluntad de Dios. A los que desde su punto de vista no hacen la voluntad de Dios y a los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la maquinación satánica? Por medio del temor logró que la iglesia en general dejara sus raíces, ¿cierto? Hebreas, y tuviera que acudir a las fábulas griegas, cambiando los tiempos y las fiestas. Todos los tiempos designados por Dios nos hablan de un aspecto de Jesucristo. El Sabbat nos habla de que Jesucristo es nuestro descanso. El Pesaj, ¿cierto? Nos habla de que Jesucristo, ¿qué es? Nuestra Pascua, el Cordero Pascual, ¿cierto? El Cordero del sacrificio. Los primeros frutos nos habla de que Jesucristo es el primer fruto de la resurrección que nosotros aguardamos. Los panes sin levadura, sí, que debían uno ser escondido y demás. ¿Sí? Es una representación de cuando Jesucristo estuvo, ¿dónde? En la tumba. Y las fiestas de otoño, ¿de qué nos hablan? Nos hablan del regreso de Jesucristo. ¿Cuándo se celebra la fiesta de otoño? La primera de ellas. ¿En qué mes? ¿Séptimo mes? ¿En qué día del séptimo mes? El primer día. ¿Y cómo se sabía cuál era el primer día del séptimo mes? ¿Qué aparecía en el cielo? ¿Una uñita de qué? Díganlo, ¿qué? La luna, muy bien, ¿cierto? Por eso él dice, el día y la hora nadie lo saben. Porque ellos tenían que estar observando el cielo y cuando vieran la uñita de la luna,
decían, llegó el séptimo mes. Y iban dos testigos, ¿sí? Donde el sumo sacerdote, a decirle, hemos visto la luna. Y él están seguros y le hacía una serie de entrevistas y luego los decía, vengan para acá, suban y demás. Y se tocaban las trompetas, diciendo que ya había llegado, ¿sí? Ese séptimo mes. Y ahí es cuando entendemos por qué Jesucristo dice, el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, velen, estén observando y demás. Viene el día de expiación, que realmente es el día terrible de Jehová o el día del juicio, ¿cierto? Que es de lo que nos habla Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. Y viene los tabernáculos, ¿cierto? Que es lo que nos habla Apocalipsis 21 y 22, y habitaríamos con el Señor por siempre. Entonces, ¿qué hizo? Todas las fiestas, todos los moed de Dios, los tiempos designados por Dios tienen una base en la Escritura, todo apunta a Jesucristo y a su historia universal. ¿Cuál fue la maquinación satánica? Cortar con el nexo con el Antiguo Testamento, con las Escrituras, ¿cierto? Con todo lo que consideraban hebreo, pero era dado por Dios. Y como no tenían de dónde agarrarse, dejaron las fiestas de un lado y fue a buscar en las fábulas y en los mitos griegos. Establecieron el nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Guardan la cuaresma, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y por eso Daniel 7:25 nos advierte de que qué va a pasar en los últimos tiempos. Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Muchos dicen que este pasaje se refiere a lo que es el anticristo. ¿Intentará cambiar qué? Los tiempos y la ley. ¿Sí? Una señal del anticristo, que recuerden que no es uno solo, que es todo un sistema que se mueve, el ministerio de la iniquidad, eso lo veremos en otra ocasión y demás. ¿Cuál es una de las señales del anticristo? Cambia los tiempos y la ley de Dios. Muy interesante porque todos los versículos que hablan del final de los tiempos, del reinado milenario de Jesucristo y demás, mencionan guardar el Sabbat, mencionan guardar las fiestas y demás convocatorias dadas por Dios. Pero la tradición nos quiere convencer de que no, eso quedó en la ley, ¿sí? Estamos bajo la gracia, lo que importa es la intención del corazón y demás, pero no tiene ningún sentido bíblico ni histórico. Porque imagínense en eso, entonces Dios da las fiestas, luego dice ya no, pero cuando regrese Jesucristo otra vez ya sí. No tiene ningún sentido. Pero es lo que hace Satanás, ¿sí? ¿Qué hizo Satanás? Repitió con la iglesia lo que pasó con los judíos, que crearon sus propias leyes y tradiciones de hombres. ¿Se acuerdan la ley oral que crearon los judíos? Y que decían, lo que los ancianos nos han transmitido es tan importante, ¿cierto? Como el Antiguo Testamento, como la Biblia, como la Torá. Y fue contra lo que peleó Jesucristo, contra las leyes y mandamientos de hombres, no los de Dios. Leyes y mandamientos de hombres. Y la iglesia cayó en el mismo engaño, en general, ¿no? Hablando de la iglesia en general, porque siempre Dios a través de la historia mantuvo sus remanentes. Fueron perseguidos, asesinados y torturados a través de la historia. Pero han permanecido, o sea, han estado ahí. Hoy en día puede que no nos vayan a perseguir y torturar, pero si no nos van a mirar raro, de pronto nos van a decir que somos una secta y demás, por conservar aquello que Dios sí dice, y no aquello que la tradición, y que va en contra de la palabra dice. Interesante, ¿no? A lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Y por eso Jesucristo le advirtió a los suyos. Tengan cuidado porque aún los que los van a matar más adelante van a creer que lo están haciendo en nombre de Dios. Que fue lo que pasó en el siglo IV, como vimos. Mandaban a matar a todos aquellos que estaban conservando lo que Jesucristo había dado y entregado a través de los siglos, creyendo que lo estaban haciendo en el nombre de ¿quién? De Dios. Pero ¿qué tiene de malo? ¿En qué nos afecta a nosotros? Hay todo un movimiento que se ha levantado, ¿sí? Que dice que Jesucristo no es más que un dios sol de los muchos que había en las culturas egipcias. Ustedes pueden encontrar documentales, los que están en la universidad de pronto ya se los han colocado, Sidegates o documentales parecidos, en los que hacen la comparación de Jesucristo con los dioses sol, ¿sí? De esa época, de Egipto y demás, diciendo que Jesucristo no es más que un dios sol más, porque celebra su nacimiento el 25 de diciembre.
no van a las escrituras, ¿sí? Se basan en las tradiciones, ¿sí?, de los hombres y atacan eso. Este documental se pasa en muchas universidades, realmente toman textos fuera de contexto, ¿sí?, y mal traducidos, textos antiguos. En internet pueden encontrar mucha información acerca de la correcta traducción de esos textos antiguos de Egipto, de Babilonia y demás. Pero el caso es que llegan a una conclusión. Jesús es un invento romano, es un dios sol más como todos los demás. O sea, si ven hasta dónde llega la maquinación de Satanás, corta nuestras raíces hebreas, ¿sí?, deja a la iglesia sin un piso de todos los moed, de las fiestas que Dios había dado, pone tradiciones griegas, ¿cierto?, para compensar eso, y luego dice, Jesucristo no existe porque es un dios sol más. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cierto? Se basan precisamente en el hecho de que su nacimiento se celebra en la época de todos los demás, con el solsticio de invierno, y se aprovechan de que los jóvenes no leen sus Biblias. Llega un joven cristiano, entre comillas, a la universidad, ¿sí?, que es cristiano porque va todos los días a un culto, alza las manos y canta canciones, no tiene ni idea de historia bíblica, ni de contexto, ni nada, ¿cierto? Cree que realmente Jesucristo nació el 25 de diciembre, le muestra un documental donde dice que todos los dioses sol nacían el 25 de diciembre y que en el 325 Constantino llamó el concilio, que la Biblia fue inventada en el 325 por los romanos, lo cual no tiene sentido porque la Biblia es hebrea, los evangelios todos apuntan a realidades hebreas, gracias a Dios. Tú lees la Biblia, cuando tú realmente la lees, te das cuenta de que no pudo haber sido inventada por romanos, sino sería completamente diferente. Pero cogen a los jóvenes desubicados, les dicen todo esto, y quedan como, oh sí, Dios no existe, es una farsa, sí, Constantino, es una invención, Jesucristo y demás. ¿Por qué? Porque cambiaron la base hebrea por una base griega, y claro, esa base no tiene ningún fundamento, entonces atacan lo erróneo, ¿sí me hago entender? Se atacan la mentira, y tienen toda la razón, es una mentira. 25 de diciembre, Jesús es su nacimiento, es una mentira, eso, de Roma, y demás. Celebrarlo en el equinoccio de primavera, cuando el sol llega en su punto, ¿cierto?, en que parece que estuviera estático, entre comillas, y que luego resucita, es una mentira compararlo con eso, porque nunca fue la intención de Dios que se comparara con las fiestas al dios sol. Fue su intención que siempre fuera con sus fiestas y sus tiempos dados en la escritura. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven hasta dónde se extiende la maquinación satánica? Y hoy tenemos a muchos jóvenes y personas mayores desubicados porque no conocen los moed de Dios, no conocen el calendario de Dios, y les dan 3 vueltas con un documental donde en 10 minutos ya dicen, ¿sí ven? Jesucristo es un mito. Un mito romano. Ese Jesucristo es un mito romano, amén. ¿Sí? El Jesucristo en que yo creo no. ¿Sí? Porque está manifestado a través de toda la historia, en sus tiempos, con su propio calendario, con sus moed, no con la tradición. Amén. Y esto todo que les estamos dando son bases, ¿sí? Son herramientas para que puedan defender su fe, ¿sí? Para que su fe esté cimentada donde es, no en la tradición de los hombres, sino en Dios y en su palabra, en sus moed, en sus tiempos designados. Amén. Entonces, ¿sí ven la importancia de que la iglesia guarde los tiempos designados por Dios? ¿Sí ven hasta dónde puede repercutir que no lo hagamos? Sí, hay todo un movimiento ahora que niega la existencia del Dios de los cielos, basado en las mentiras de la tradición. Entonces, debemos entender, nuestras raíces son ¿qué? Hebreas. ¿Sí? Nuestro calendario es el calendario dado por Dios. ¿Sí? Nosotros no celebramos las fiestas de los judíos. Celebramos los tiempos designados del Señor, dados en su palabra, que se los dio, ¿cierto? A Israel es otra cosa, pero Él no dijo, estos serán los tiempos de los judíos, dice, estos son mis tiempos, y desde Génesis 1:14 lo dice. Entonces, nosotros no celebramos las fiestas judías, celebramos los moed de Dios. Nosotros no guardamos el sábado judío, y no nos inventamos un sábado cristiano el día del sol. Nosotros guardamos el Shabbat, el día, el moed dado por Dios. Jesucristo vino a cumplir los moed de Dios, los tiempos designados por Dios, y no las tradiciones de los hombres. Y al entender esto,
entendemos que Jesucristo no es un Dios sol más, como nos lo quieren hacer creer. Esas son fábulas, invenciones humanas, que atacan una tradición humana definitivamente, tienen toda la razón, todo eso son mentiras y demás, maquinaciones de Satanás. Pero no es el Jesucristo de la Biblia al que están atacando. Es en base al desconocimiento. ¿Qué pasa con el pueblo que no conoce? Según Oseas, ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Y por eso nos están diezmando a nivel mundial. Porque la iglesia se queda con las tradiciones de los hombres. Ustedes, nuevas generaciones, no leen sus Biblias y no estudian la historia. Y viene cualquier pelagato o pendejito, les muestra un documental de 5 minutos y ya dudan ustedes de toda su fe. Porque está cimentada en tradiciones de hombre y no que han escuchado, y no en Dios y su palabra y todo el plan que Él tiene para nosotros, todo el plan de las edades. ¿Listo? Ahora, las corrientes que se levantan hoy en día son más de, pero ¿qué tiene de malo? Lo que importa es la intención, que celebremos un día u otro, no tiene nada de malo y demás, ¿cierto? Pero la pregunta es, si Dios lo designó, es por algo, ¿cierto? El espíritu de Saúl siempre tiene una justificación para todo, pero si Dios se tomó el trabajo de designar algo, es por algo. Miren algo muy interesante, por ejemplo, casi todas las culturas comparten la semana de 7 días. Se encontró que en la China ancestral guardaban el séptimo día. Se encontró que en regiones del África guardaban el séptimo día. Como si de alguna manera, antes de Moisés, ¿sí? Desde el principio, alguien ya les hubiera transmitido el conocimiento, pero hubieran sido separados por toda la tierra y hubieran mantenido, ¿sí? Rastros de esos conocimientos, de esos moed, de esos tiempos dados por Dios. Muy interesante. Entonces el tema no es qué tiene de bueno, ¿cierto? Pero qué tiene de malo, pero qué hay de malo en esto, lo otro. Siempre la pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente, cierto? ¿Qué dice Dios? ¿Viene de Dios? ¿Está respaldado por su revelación dada en la palabra? ¿O viene de las tradiciones y ritos de los hombres? ¿Pero qué tiene de malo que hagamos esto? Sí, igual Dios se mueve. Dios se mueve a pesar de las estructuras, no gracias a ellas. Entonces, otra maquinación satánica dice, lo que importa es la intención de lo que hagamos y no cuándo lo hagamos. Viendo que Dios tiene un calendario para todo, ¿cierto? Dios no dijo, bueno, y Jesucristo que muera cualquier día. No, había un día para ello, ¿cierto? Un moed de Dios. Y que resucite, por ahí a los 6 días, ¿cuál día será bueno? No, había todo un diseño, ¿cierto? Con la fiesta de las primicias y demás. Y que el Espíritu Santo sea entregado por ahí una semana después. No, tenía que ser justo, ¿sí? ¿Cierto? 7 semanas después y demás. ¿Por qué? Porque son los tiempos dados por Dios. Entonces no es tanto que la intención es lo que cuenta, la intención es súper importante, ¿cierto? Pero también es importante que lo hagamos cuando Dios quiere, que hagamos las cosas de Dios a la manera de Dios, en los tiempos de Dios. Y esta es la mentira satánica, que lo que importa es la intención, pero ¿qué tiene de malo celebrar el cumpleaños a Jesucristo? No tiene nada de malo, pero nomás mire cómo le están dando duro a la iglesia, confundiendo a Jesucristo con un Dios sol, por celebrar algo que nunca nos mandó a celebrar y demás. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Adoraremos a Dios a su manera o nos adoraremos a nosotros mismos a nuestra manera? Siempre es un tema de orgullo. Cuando ustedes vean a personas, congregaciones o demás, o una persona, siempre el tema a la final es de orgullo. Cuando dice, ¿pero qué tiene de malo? A la final el tema siempre es de orgullo, de no querer reconocer que si Dios es Dios y Él dice algo, pues se debe hacer a su manera, ¿cierto? Punto, sencillo. ¿Adoraremos a Dios a su manera o nos adoraremos a nosotros mismos a nuestra manera? Esa es una pregunta para reflexionar, se las dejo ahí. Entonces, ¿por qué es importante que la iglesia guarde los tiempos señalados por Dios? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto. Porque Dios lo dijo. Punto. O sea, Dios lo dijo, nosotros obedecemos. Si Dios lo ha revelado y si lo creemos, pues actuamos en pos de eso. ¿Cierto? No hay que justificar ni que decir nada. Es muy sencillo. ¿Por qué guardamos los tiempos designados por Dios? Porque Dios lo dijo. ¿Sí?
porque tienen todo un diseño y muestran todo, ¿cierto? Toda una atmósfera y demás, apuntan a Jesucristo y demás. Y al hacer lo que hace, nos protege de las fábulas, nos protege de documentales, de personas, de comentarios, de escritos que quieren comparar a Jesucristo con un Dios sol más, porque no entienden los moed, los tiempos designados por Dios, y están atacando son tradiciones de hombres. Y por último, para concluir en esta tarde, no más hacer las cosas de Dios a la manera de los hombres. No más hacer las cosas de Dios a la manera de los hombres. Y es nuestro clamor por una generación, ¿cierto? Que haga las cosas de Dios a la manera de Dios, en los tiempos de Dios. Así les cueste lágrimas y la vida misma. La iglesia en un punto decidió que lo mejor era no sufrir. Pare de sufrir. Decidió que lo mejor era hacerlo a su manera. Pero ¿qué tiene de malo? Decidió que lo mejor era cortar con esas raíces y con aquello que los pudiera hacer que otras personas los señalaran o los persiguieran y tomar la ruta fácil. Y Dios ha prometido que al final de los tiempos traerá consigo la restauración de todas las cosas. Y entre ellas está su calendario, sus tiempos, los moed de Dios. Entonces ustedes, chicos, con estas dos enseñanzas, con esta parte de hoy, los que estuvieron hoy, no pueden decir que nadie se los dijo. Dios tiene su propio calendario, sus tiempos designados. ¿Sí? Los celebraban los apóstoles, Jesucristo, los celebraban la iglesia durante casi el primer siglo, hasta que ciertas iglesias en Roma, Alejandría y demás comenzaron a sentirse presionadas y a decir no, parezcámonos más, ¿cierto?, a los que adoran al Dios Sol. Entonces, ¿qué harán ustedes? ¿Volverán a aquello que Dios quiere o perpetuarán una mentira? ¿Volverán a aquello que Dios quiere así les cueste lágrimas y la vida misma? ¿Así les cueste cosas en sus hogares? ¿O que otros amigos o congregaciones les digan cosas? ¿Los tengan por una secta? ¿O harán las cosas como Dios quiere y cuando Dios quiere? Y eso es con lo que los quiero dejar esta tarde, para que tengan esa reflexión en sus vidas. Espero que eso sea una herramienta para ustedes, para que no coman cuenta a cualquier documental que aparezca en su camino. Voy a hacer una pequeña oración y terminamos, ¿listo? Entonces, invito a que coloque su cuaderno ahí, puedan cerrar sus ojos, podamos dar gracias a Dios por esta tarde. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú muestras, Señor, a través de la historia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a escudriñar más, Padre, tu escritura, Señor, la historia, a ver de dónde venimos, Señor, para saber hacia dónde debemos ir. Te pedimos, Padre, para que nos dé la fortaleza para vivir de acuerdo a lo que creemos, para vivir de acuerdo a tus tiempos, Señor. Te pido para que podamos hacerlo así nos cueste lágrimas y la vida misma, así nos cueste reputación y orgullo. Te pido que a pesar de todo lo que se pueda levantar a nuestro alrededor, podamos ser tenidos por fieles, Señor, delante de ti. Que tengamos valentía, Señor, que incluso tuvo Policarpo al ir allá hasta Roma y decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y confrontar la mentira. Padre, que cuando vengan a querer presionarnos, Señor, tengamos la valentía, Señor, de decir que no, porque guardamos son tus tiempos, Señor. Y cuando quieran venir esas filosofías del mundo a decirnos que tú eres un invento más griego y romano, podamos decirles tienen toda la razón y mostrarles realmente al Dios de la Biblia y llevarlos a ti, Jesús, llevarlos a rendirse ante ti, Señor. Gracias porque tú traes tu verdad, Señor, y traes claridad sobre nuestras vidas, Padre. Te pido que seas tú desatando sobre todos nosotros una sed mayor por la palabra, Señor, una sed mayor por escudriñar tu historia y por volver a tus diseños. Gracias, Padre, por esta manada pequeña, Señor, que está aquí. Gracias por las generaciones aquí representadas. Gracias por los vientres de las mujeres aquí representadas, Señor, de las familias, Señor. Gracias por los lomos de los jóvenes aquí, Señor. Gracias por lo que saldrá de estos lomos, de estos vientres, Señor. Gracias por nuestras generaciones, Padre, porque vamos a poder darles toda la verdad, Señor. Sin tradiciones, Señor, quitando aquello que es menos que Jesucristo y mostrándoles de dónde realmente viene nuestra fe. Gracias porque tú no te has quedado callado, Señor, sino que has tenido tu testimonio a través de la historia, Padre. Bendecimos a aquellos mártires de la historia que fueron asesinados y tenidos por sectarios
por querer guardar lo que tú decías, Señor. Gracias porque eso nos inspira, Señor, esa nube de testigos nos inspira y el sufrimiento de tu Hijo nos inspira para tomar ejemplo, Señor, y para enfrentar lo que sea, sabiendo que todo lo que hagamos no es en vano, Señor, que estamos guardando son tus tiempos, Señor, y tu manera de hacer las cosas. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.